No quise poner dos títulos, así que levanten alto tu vida es un subtítulo, pero vale como título. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 16, capítulo 12, versículo 18. 2, 12 al 18. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, que dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Qué preciosa porción de la palabra de Dios. Hay mucho en este pasaje. Quiero recordarles antes de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin, dice la palabra de Dios, de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es por eso que leemos la palabra de Dios, es por eso que tenemos que estudiar la palabra de Dios. En la semana fui a pagar una cuenta y mientras estaba en la fila, porque con todos los cuidados de bioseguridad, permitían solo la entrada de uno en uno, desde la calle hasta la oficina, y se salía por otro lado, todo un callejón para poder pagar una cuenta. Pero mientras estaba ahí en la puerta, la señora que atendía a los que llegaban a ese lugar, a la señora que estaba ahí le pregunté y le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo, María. Ah, María, mucho gusto. Mi nombre es Moisés. Y le dije, ¿sabes que nuestros nombres están en la Biblia? Son nombres bíblicos nuestros nombres. Me dice, sí, sí. Y le digo, ¿has leído la Biblia o lees la Biblia? Y me dice, sí, pero no todos los días. Y yo le dije, bueno, yo trato de leer todos los días la palabra de Dios con el propósito de terminar un año, por lo menos toda la Biblia. Y nos pusimos a conversar y yo le empecé a compartir de la fe en Jesucristo. Le compartí el Evangelio y no terminamos porque llegó mi turno de entrar a la oficina, pero saliendo de la oficina, un detalle, Usai se había quedado ahí afuera, pero cuando salí de la oficina y vi a Usai que estaba al lado de la señora, le pregunté, le dije, ¿continuaste? Pensando que él había retomado la conversación y hablado del Evangelio, y me dijo, no. Bueno, entonces le dije, voy a terminar yo, espérame un momento. Y concluí de presentarle el Evangelio y le animé a creer en Jesús como su único Salvador. Quiero en esta mañana, hermanos, a través de este pasaje, mirar lo que Dios quiere para su pueblo, para la iglesia, para cada uno. Otra vez estamos frente a un por tanto. Esto nos enlaza. Una cosa para recordar es importante.
hemos leído y estudiado de que Cristo Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo acaba de hablar acerca de la obediencia que se demanda ahora de los hermanos de Filipos o de los creyentes de Filipos. También es lo de no estar pensando solamente en nosotros, sino en los otros de manera humilde, poniéndonos a su servicio para que ellos puedan realmente ser bendecidos con lo que decimos y con lo que hacemos. Dice el apóstol Pablo acá, había puesto como título a nuestra lección, haz que tu luz brille, o la prédica, o levanta en alto tu vida. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos lograr? Hemos cantado, somos su iglesia, reino de luz. Y hemos cantado algunas cosas preciosas. Tu luz siempre, tu luz por siempre brillará. Y vamos a ver también este concepto que hemos cantado, de mi corazón te doy el control. Pero ¿cómo podemos que nuestra luz brille? ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida se eleve a una altura en la cual todos puedan ver lo que Dios ha hecho en nosotros y puedan ser impactados? Acá está el primer punto, queremos tocar esto, comprometiéndonos o comprometiendo tú con la santificación en el mundo. Recuerden, aunque estamos en este mundo, dijo el Señor, no somos de este mundo, no somos de este mundo, vale decir, nada que está en este mundo tiene que atraernos de tal manera que perdamos el objetivo, la meta que tenemos de asemejarnos al Señor Jesús. Por tanto, amados míos, me encanta cómo el apóstol Pablo, hay un murmullo ahí, cómo el apóstol Pablo muestra su amor o su consideración llamando a los creyentes, como acá, amados míos. Realmente él los amaba. Él llegó a ese lugar para demostrarles ese amor de Dios y el amor que tenía para con ellos, alcanzándoles lo que más necesitaban. Así que tiene derecho de llamarles amados míos. Y luego habla de algo que es muy importante para la vida cristiana, para eso de vivir santificándonos en este mundo, y es la obediencia. Mis queridos hermanos, como dije hace un momento, tenemos el ejemplo máximo de la obediencia de Cristo Jesús en los versículos anteriores. Y esto tiene que motivarnos a que nuestro estilo de vida, ¿sí? O nuestra norma en la vida nuestra, en la de un cristiano, sea la obediencia. Cuando yo estaba de alumno en el instituto, agarré esta frase y desde entonces no me olvido, ¿sí? Cuando vienen los momentos de reflexionar y de querer avanzar en la vida que el Señor nos ha dado, recuerdo de que la obediencia es el órgano vital del crecimiento cristiano. La obediencia es el órgano vital del cristiano. Póngale un corazón ahí. La obediencia es el corazón de la vida cristiana, del crecimiento en la vida cristiana. Y Pablo dice, como siempre habéis obedecido. Vale decir que cuando Pablo estaba con ellos, los hermanos de Filipenses, estaban dispuestos a someterse a Dios y obedecer las instrucciones, los mandamientos que el apóstol Pablo estaba dando a conocer a estos hermanos. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él quiere que ahora sean obedientes. Y empieza a dar
uno de los mandatos en este pasaje. Hay 3 mandatos, hay 3 imperativos en este pasaje. Pero este es el más, bueno, todos son importantes, pero vamos a hablar más de esto. Ocupaos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa palabra pueden ponerlo ahí como una definición. Lograr desempeñar una labor hasta concluirla. Lograr desempeñar una labor o un trabajo hasta concluirla. Indudablemente, mis queridos hermanos, esto no está hablando, voy a repetir la frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no está hablando para nada de que uno tiene que trabajar o hacer cosas para ganarse la salvación, ya que las escrituras en otro lado nos dicen claramente de que la salvación es un don, es un regalo, es algo que Dios nos da gratuitamente, sin que nosotros obremos o hagamos nada para merecerlo o ganarlo. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Y esas dos expresiones, temor y temblor, son también muy importantes. Tenemos que tener una gran reverencia, un miedo santo de poder hacer algo para lo que Dios nos está pidiendo a través de este mandato. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A lo que se está refiriendo es de que nuestra vida cristiana tiene que estar dominada, vamos a decir, por ese deseo de querer siempre obedecer al Señor. Un compromiso tal que podamos dedicarnos a obedecer los mandamientos y los principios de la palabra de Dios. No hay forma de llevar nuestra salvación hasta sus últimas consecuencias si no ponemos de nuestra parte. Acá yo puse, Filipenses 1:6 es la parte de Dios. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Tiene que ser un versículo que esté ya en nuestra mente, memorizado. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es algo precioso. La palabra de Dios nos está diciendo de que la salvación que Dios preparó de antemano para nosotros y que lo manifestó a través de la obra de Cristo Jesús y que nos llegó a nosotros a través de la predicación del Evangelio, de la buena noticia, de cuánto Dios nos ama y cuánto Dios vino a hacer para nosotros, está completada. No falta nada. No falta nada. Dios ha hecho todo. No necesitamos añadir nada a esa salvación tan preciosa que Dios empezó y que en un sentido lo terminó. Hemos dicho la anterior predica, posicionalmente delante de Dios ya somos santos, somos justificados, somos santificados. La redención nos ha sido regalada como un paquete gigantesco, ¿sí? Para poder ser agradecidos durante el resto de nuestra vida. Pero, ¿sí? Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, nos lleva a mirar nuestra parte. Y esa parte es la santificación. La santificación. Voy a mostrar un gráfico acá. Y un poco ilustra lo que estamos hablando. Nuestra vida se eleva hacia arriba, apuntando hacia arriba. La vida que Dios ha planeado para nosotros empieza con la salvación. En un momento Dios nos encuentra. Santos, Filipenses 1:1 dice, a los santos, escribe Pablo, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, ellos recibieron el Evangelio y empezaron a participar de una comunidad santa, nueva, la iglesia del Señor Jesucristo,
Ahí empieza la salvación nuestra, en un sentido. Pero en otro sentido, ahí es cuando ya estamos perfectos, listos para la eternidad. Pero como estamos en este mundo todavía, hablábamos de nuestra parte, y nuestra parte es la santificación. La santificación. ¿Qué es la santificación? Es eso de cada vez en espera del otro evento que viene para nuestra vida, para completar nuestra salvación en un sentido, la glorificación, en espera de la glorificación, que podamos estar comprometidos personalmente a un crecimiento espiritual, teniendo la disposición, la gran disposición de obedecer los principios, los mandamientos, los requerimientos de Dios para nuestra vida. La santificación es algo que Dios lo realiza, pero nosotros tenemos mucha parte. Como dice, y estamos leyendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, una reverencia a este propósito que Dios ha marcado para nuestras vidas. Pronto, en los planes de Dios viene algo glorioso, la glorificación. Y el mismo libro de Filipenses habla de esto, Filipenses 3:23, el cual dice, vale decir, el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo semejante al suyo. Mejor lo leemos. A ver. 3:23. 3:21 es. 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué precioso el plan que Dios tiene para nosotros. Sacarnos de este mundo. Y así, en un sentido, de esta salvación que es en 3 etapas, vamos a decir, se concluye todo y nosotros llegamos a la perfección, no más el pecado, no más la muerte, tenemos vida eterna por siempre y siempre con el Salvador. No es cuento de hadas, es una realidad que la palabra de Dios nos presenta y tenemos que regocijarnos en esa esperanza maravillosa. Entonces, un compromiso personal de hacer que la salvación que el Señor nos ha regalado tenga sus efectos en nuestra vida, que podamos llevar nuestra salvación hasta sus últimas consecuencias, que podamos disfrutar de todas y cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado para que podamos disfrutarla y para que podamos compartirla con otros. Bueno, haz que tu luz brille, levanta en alto tu vida. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues acabamos de decir, comprometiéndonos con la santificación en el mundo a través de la obediencia, a través de esto de trabajar en un sentido, no para ganarnos la salvación, sino para que los efectos de la salvación sean visibles en nuestra vida y para que así lleguemos a ser eso que Dios quiere y espera de nosotros, hijos de Dios, irreprensibles. ¿Alguien acá puede levantar su mano y decir yo soy irreprensible? Saben, la iglesia del Señor, o sea, nosotros, yo soy el pueblo, la iglesia local de yo soy, la iglesia universal que existe en el mundo entero, ¿sí? Todavía no es perfecta, no hay iglesia perfecta. Y si alguien piensa que su iglesia es perfecta y llega a esa iglesia o está en esa iglesia deja de ser perfecta porque entró un imperfecto, o sea, yo o tú, nosotros. Como Nayod hacía mención en su oración, todavía pecamos.
alguien llamó, tenemos el pecado remanente, algo que está en nosotros, el viejo hombre, el yo, que todavía nos quiere arrastrar hacia abajo, pero los planes de Dios es hacia arriba, los planes de Dios son hacia arriba, hacia la santificación. Irreprensible quiere decir sin, ¿qué quiere decir? Acá dice sin mancha, pero después dice sin mancha más adelante, pero es alguien que es sin censura, alguien a quien no pueden decir o acusar de algo. Alguien lo ha dicho para que entendamos mejor, es que no te agarren de ningún lugar, ¿sí? Que no te agarren en nada. Voy a revisar la definición que saqué del diccionario. Irreprensible acá me están ayudando, que no merece reprensión, está bien. Siempre me pierdo mis notas, perdí mis notas. Pero alguien sin censura, que no te puedan acusar de nada malo que has hecho en tu vida, que no te puedan agarrar en algo, como dice, te pesqué, en esto te pesqué, que no tengamos nada en lo que nos pesque. Hijos de Dios irreprensibles. ¿Alguien puede decir acá soy irreprensible? Creo que nadie. Todavía todos fallamos, cometemos pecado que no queremos y necesitamos arrepentirnos y volver a la comunión íntima con el Señor y así permitir que Él siga obrando en nuestra vida. Sencillos, hijos de Dios. Sencillos, hijos de Dios. Esto quiere decir como acabamos de tomar el vino, ¿sí? Un líquido, el vino que no sea mezclado. Toda cosa que es mezclada con agua, con otro líquido, pierde su esencia, su sabor. Y Dios quiere que seamos sencillos en el sentido sin mezcla, sin un metal, sin ser mezclado con otro metal. Y luego dice sin mancha, sin mancha. Eso hace referencia a los corderos que eran separados para el sacrificio. Una de las características de ese cordero tenía que ser sin mancha, sin mancha. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver de que el mundo en el que vivimos, ¿sí? Es un mundo perverso y contaminado con toda clase de manchas. Muy bien. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo puedes elevar tu vida? ¿Cómo puedes hacer que tu luz brille? Comprometiéndote con la santificación en este mundo en el cual nos toca vivir. Vamos a nuestro texto, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es muy importante. Y un poquito hablamos ahora de lo que es el tiempo de buscar al Señor, el tiempo de tener comunión íntima, personal con Él. Cuando alguien está ocupado en eso, la fortaleza del Señor evidentemente viene, la fortaleza del Señor se manifiesta y el Señor nos va guiando, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad lo que le agrada a Él. El apóstol mismo escribió en otro lugar: fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Lo hacemos con la ayuda del Señor y con la obra que Él está realizando en nuestras vidas
para llevarnos a la acción, que también requiere nuestro compromiso y nuestra obediencia. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, como hijos de Dios, que hagamos las cosas sin murmuraciones y contiendas. ¿Saben? Alguien ha dicho que estos dos males en la iglesia o en nuestras vidas son dos pecados cancerígenos. Dos pecados cancerígenos. ¿Cuántos temen al cáncer? ¿Cuántos temen y dicen, ojalá nunca quiera saber o nunca me llegue esto a mí? ¿Sí? Pero lamentablemente eso hay muchas veces en la iglesia. Y eso hace que no seamos irreprensibles y eso hace que tampoco seamos lo que Dios quiere que sea la iglesia. Como luego vamos a ver, esa luz que brille a través de las vidas nuestras, una luz que ilumine a otros. La murmuración es esa expresión de descontento, como que uno habla entre dientes y refunfuñando, y no habla claramente, y no habla al que tiene que hablar, sino lo dice algo como en secreto. El Señor quiere que eso desaparezca de nuestra vida. No va con los hijos de Dios, no va con la iglesia que tiene que brillar y que en los planes de Dios pueda alcanzar con esa luz a otros. Sin contiendas y divisiones. No sé cuántas veces ustedes han escuchado, en esa iglesia hay esto, hay aquello. Están peleados y tienen fricciones, divisiones. ¿Para qué voy a ir? Un mal testimonio. Las divisiones son un mal testimonio para la iglesia del Señor. Bueno, ¿cómo hacemos que nuestra luz brille? ¿Cómo hacemos para levantar nuestra vida en alto? Comprometiéndonos con la santificación en este mundo y luego compadeciéndonos o compadeciéndote de la situación del mundo. Leemos versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio de una generación maligna y perversa. Mis queridos hermanos, se ha dicho de que la iglesia tiene la responsabilidad de ganar su generación para Cristo. Generación está hablando, ¿sí?, de los años que nosotros estamos pasando por este mundo. Mi generación, ¿sí?, empieza cuando yo empecé a existir y empecé a hacer algo en este mundo, trabajar, estudiar, no sé. Esa es mi generación. Y Dios pone un peso grande para nosotros en nuestra generación. ¿Por qué? Porque no solo a nuestra generación, sino todas las generaciones a las que otras personas les ha tocado vivir, que ha pasado, la humanidad siempre ha estado en males y siempre ha ido de mal en peor. La humanidad que no busca a Dios está perdida, está en la oscuridad. Y Dios tiene un plan para nosotros, que en medio de esa oscuridad espiritual, dice acá, nosotros seamos luminares en el mundo, luminares en el mundo, no estrellas errantes, no estrellas fugaces que dan su luz un momento y desaparecen, sino luces brillantes. Con razón el Señor dijo que nuestra luz brille, que tu vida brille. Vosotros sois la luz de este mundo.
Nuestra vida es la luz. Mateo 5:14, dice el Señor. Y no podemos esconder la luz. No puedes esconder la luz debajo de una caja ahí, sino la luz tiene que ser elevada, levantada hacia arriba para que ilumine a nuestro alrededor. Y ese es el propósito de Dios. Luminares en el mundo. Dice la palabra de Dios acá, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Este versículo obviamente se está refiriendo a lo que es el Evangelio, ¿sí? La luz que nos ha dado Dios y que nos pide que alcancemos a otros. Asidos, vale decir, significa que tenemos que alcanzar el Evangelio a otras personas, a esas personas que están en la oscuridad, que están viviendo en la perversión, en el pecado, quizás más terrible que podamos pensar o creer. El Evangelio es la luz, la buena noticia de cuánto Dios ama a pesar de que ese mundo está perdido, lejos de Dios, apartado, sin quizás intención de volver a Él. El Evangelio es la luz. El Evangelio puede traer luz a su oscuridad. Luego el apóstol Pablo dice acá, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hay tres palabras ahí, uno que es libación, servicio y sacrificio. Recuerden un poquito la vida del apóstol Pablo. Desde el momento que conoció al Señor Jesús ahí en el camino a Damasco, él decidió entregar su vida, el control de toda su vida, como hemos cantado, y anoté esa frase, te doy, de mi corazón te doy el control. Por eso él preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor a partir de ahí le fue revelando la vida que había diseñado para este gran evangelista. Y que a pesar de todo lo que él iba a sufrir, a pesar de todo el padecimiento que iba a soportar, a pesar de todos los enemigos que se iba a ganar, él decidió poner su vida en sacrificio por el servicio de otros. No sé por qué hacemos las cosas que hacemos. Ojalá sea porque nuestra vida está sacrificada al Señor, puesta en el altar del sacrificio. Ya no somos nuestros, sino somos del Señor. Y queremos ser siervos de Él en este mundo que tanto necesita el Evangelio, la salvación de Dios. Y Pablo, a pesar de sus circunstancias, a pesar de la situación que enfrentaba muchas veces, o las situaciones que enfrentaba muchas veces, tenía un gozo, no por las situaciones que estaba atravesando, no por los problemas que estaba enfrentando, no, sino porque él veía que eso era para que el Evangelio corra y adelante y personas lleguen a conocer a Cristo como Salvador. Y eso es por el que él se gozaba y ese es el gozo que él quiere contagiarnos a nosotros. Él dice de los filipenses, vosotros sois mi gozo y corona. Se regocijaba en el hecho de que el Evangelio, con el poder que tenía, podía alcanzar y estaba alcanzando, o había alcanzado a los filipenses y todavía puede alcanzar al más vil pecador en este mundo. Haz que tu luz brille. Levanta en alto tu vida. Cuando el apóstol llegó a Filipos, después de estar unos días ahí, orando quizás, o estudiando la situación de la ciudad, un día sábado se levantó juntamente con Timoteo y salió de la ciudad
y fue hacia el río en el momento que se hacen las oraciones. Y ahí encontraron a unas cuantas mujeres. Y no sé cómo empezó el apóstol la conversación. Quizás le preguntó, ¿ya han orado? ¿O qué están haciendo? ¿O de dónde son? O quizás se presentó, pero deliberadamente empezó a interesarse en esas personas, a hablarles a esas personas y terminó predicando el Evangelio. Y Dios abrió el corazón de la primera cristiana en ese lugar, de Lidia. Se convirtió al Señor. Y ahí empezó la obra en Filipenses. Mis queridos hermanos, el Señor quiere que seamos luz en el lugar donde estemos, situación que vivamos, luz que brille a través de levantar el Evangelio en alto, proclamar el Evangelio con nuestras bocas y sobre todo con nuestras vidas, testimonios que hagan que las personas se acerquen a Dios, no que se alejen de Dios. Yo quiero ser como esa persona. Yo quiero ser como esa persona que va a la iglesia. Eso es todo, mis queridos hermanos. El Señor nos bendiga. Vamos a terminar orando esta mañana. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra preciosa, Señor. Nos anima, nos hace ver de dónde nos has sacado, cómo nos has rescatado, Señor. Cómo con tu poder tu palabra corrió y llegó a nuestras vidas. Y tu plan perfecto es que tu evangelio siga corriendo, siga alcanzando otras vidas. Y para eso, Señor, nosotros, con tu ayuda, con el poder de tu Espíritu Santo, necesitamos, Señor, comprometernos a caminar contigo día a día, en comunión íntima, Señor, decidiendo obedecer tus mandatos y hacer lo que tú quieres, no lo que nosotros queremos, Señor. Padre, ayúdanos a hacer esa luz en este mundo que agoniza, que se pierde más y más. Bendice a cada uno de mis hermanos, tomando esa decisión, Señor, para ser de bendición, de beneficio a otras personas. Gracias por tu evangelio bendito, poderoso para salvar vidas, Señor. Oh Padre, espero que no haya nadie que esté escuchando este mensaje que todavía no ha abrazado ese mensaje precioso de cuánto tú le amas y lo que hiciste en la persona de tu Hijo para decirle, para demostrarle tu amor. Yo te amo. Por eso entrego a mi amado Hijo para que muera por tus pecados y sea salvo. Señor, te alabamos, te damos gracias en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.